Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con el alcohol. Antes de comenzar a contestar a las preguntas que me hicisteis en mi Instagram, voy a intentar hacer una pequeña aclaración. Este podcast no pretende, ni este episodio ni en general ningún podcast, juzgar a absolutamente nadie, porque sería, primero, muy osado por mi parte y segundo, perdería totalmente el contexto porque cada persona tiene sus circunstancias, ¿vale? Y creo que al final la información, cuando va con un tilde de juicio, crea cierto rechazo a la persona que lo escucha y al final eso aleja del objetivo principal, que en mi opinión debería ser la divulgación médica o en general la divulgación científica, que es intentar hacer reflexionar a la persona y mejorar su salud, ¿vale? Si yo, por hacerte un podcast sobre el alcohol, te, entre comillas, cruzo porque te juzgo, al final vas a decir, esta que me está contando, paso millas y no solo voy a tomarme una cerveza, sino que es que me voy a tomar 14 más porque estoy absolutamente harta de esta política de prohibición y de policía de lo que deberíamos hacer o no hacer con nuestra vida, ¿vale? Entonces, eso vaya de antemano, que me gustaría que, de verdad, escuchases este podcast con voluntad de aprender. Y el hecho de aprender no implica necesariamente poner en práctica todo lo que te vaya a decir inmediatamente o que lo pongas en práctica. Si a ti esto no te aplica, no quieres, por el motivo que sea, de verdad, no lo hagas. O sea, yo me quedaré satisfecha si de alguna manera consigo mejorar tu salud en lo que sea. Si es porque te consigo hacer reflexionar de que quizá reduzcas el alcohol, va a ser positivo para tu salud, bienvenido sea. Si consigo hacer que no tomes alcohol, todavía mejor. Si consigo que no hagas nada, pero que pases esta información a alguien y esa persona haga algo, bienvenido sea. Al final esto es como la cadena de favores, pues la cadena de podcast de Isabel para mejorar la salud. En este contexto voy a empezar con la primera pregunta, que es: ¿el alcohol aumenta el riesgo de cáncer de pecho? ¿Por qué? Primero, en general, el alcohol incrementa el riesgo de manera directa, ¿vale? Porque también hay de manera secundaria, pero de manera directa y causal, es decir, hay una línea recta entre alcohol en cualquier cantidad y ese cáncer, ¿vale? O sea, causal, con cánceres de la cavidad oral, cáncer de la faringe, del esófago, de la laringe, del hígado, colorectal, mama, estómago y páncreas. Si sabemos que en 2024 el cáncer colorectal afectó a 45.000 nuevas personas en España, repito, en 2024 hubieron 45.000 casos nuevos de cáncer colorectal. 45.000. Y si sabemos que en 2024 hubieron 36.000 nuevos casos de cáncer de mama, nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene esto. Y si además sabemos que el 10% de esos 45.000 casos de cáncer colorectal y un casi 10%, un 8% de esos 36.000 casos nuevos de cáncer de mama están relacionados de manera directa con el consumo de alcohol, nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene. Y solo he hablado de casos directos. Luego, de manera secundaria, el alcohol también está relacionado con cánceres de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, tumores cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Cáncer de vesícula. De manera directa, insisto y repito, el alcohol está relacionado con... Estos no son datos que yo me saqué de la chistera, son datos de la Sociedad Española de Oncología Médica junto con la Red Española de Registros Médicos, ¿vale? Cavidad oral, faringe, laringe, esófago, cáncer colorectal, mama, estómago y páncreas. Importante, ¿eh? De hecho, en la Unión Europea, 70.000 casos nuevos de cáncer en mujeres se asocian al alcohol y 110.000 de los nuevos casos de cánceres en hombres se asocian al alcohol. Todo esto, más allá de números, son personas, son familias.
es muy importante. Y volviendo a la pregunta, ¿vale? Porque antes os quiero situar de la dimensión del asunto y luego os explico los motivos. ¿Por qué el alcohol produce todos estos tipos de cánceres, incluyendo el de mama? Digo esto porque los mecanismos causales del cáncer son comunes en la mayor parte y luego en el de mama daré una pequeña puntualización que se añade a los mecanismos generales. En general, los mecanismos implicados en el aumento del riesgo de cáncer asociado al consumo de alcohol son varios. El primero es que vosotros ya sabéis que el alcohol en el cuerpo se metaboliza fundamentalmente y de manera mayoritaria en el hígado por dos vías. Uno es la vía mayoritaria, que es la vía del acetaldehído, y otro es la vía del sistema microsomial. Lo que nos importa es que la principal vía, la que metaboliza aproximadamente el 90% del alcohol en condiciones normales, que es la vía del alcohol deshidrogenasa, genera en su proceso de metabolización un metabolito muy tóxico que se llama acetaldehído. Tú consumes alcohol, el alcohol es etanol, ¿vale? Independientemente de que tomes cerveza, whisky, ginebra, vino, champán, vino rosado, me da igual lo que sea, todo, el problema no está en la bebida en sí, sino en el etanol, que eso es común a todas las bebidas. Hay bebidas que tienen más etanol por mililitro y otras que tienen menos. De ahí a que, por ejemplo, el vodka tiene un 40% de etanol y el peché o el vino tiene un 5%. Tiene menos etanol por mililitro, pero al final, si tú te tomas una botella de vino, tendrás incluso más etanol que si te tomaras medio chupito de vodka. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, sino que la cuestión que quiero que os quede claro es que el problema no es el tipo de bebida alcohólica, sino el etanol. Y el etanol es común a todas las bebidas alcohólicas. Pues bien, el etanol se metaboliza principalmente por la alcohol deshidrogenasa, que hay una pequeña cantidad en el estómago, que las mujeres tenemos menos, ¿vale? Por eso en general las mujeres en general nos sube antes el alcohol, notamos más los efectos indeseables del alcohol antes que los hombres y también, de hecho, porque tenemos menos capacidad de metabolizar el alcohol, nuestros riesgos están un poquito más incrementadas que en los hombres, aunque como los hombres en general beben más alcohol, parece que en el fondo se atenúa. La cuestión es que las mujeres metabolizamos un poquito peor el alcohol. Pues bien, cuando tú tomas etanol, que está presente en cualquier bebida alcohólica, se metaboliza fundamentalmente en el hígado y fundamentalmente por la alcohol deshidrogenasa. En ese metabolismo se produce un metabolito, valga la redundancia, que se llama acetaldehído. Pues el acetaldehído es un metabolito tóxico, reactivo y carcinogénico. ¿Por qué? Porque ese acetaldehído que se ha producido como consecuencia del metabolismo del etanol se pega al ADN, que es nuestro material genético y lo que determina que nuestras células vivan, es el mapa que tienen todas nuestras células para poder funcionar. Sin ese mapa del tesoro no llegamos, no es que a ningún tesoro, es que no llegamos ni a la vuelta de la esquina, ¿vale? Pues bien, el acetaldehído se pega al ADN y distorsiona su estructura, afecta al mapa, lo destruye y favorece la aparición de mutaciones y de inestabilidades. Es decir, se pega y empieza a causar, el cuerpo dice, ¿esto qué es? No puedo leer el material genético, no puedo dividirme, no puedo producirme. Se mutan las células y cuando se mutan las células se pierde, entre otras cosas, el principal mecanismo controlador de la aparición de cánceres, que es que nuestras células no se dividan de manera incontrolable. Nosotros no estamos llenos de cánceres porque, entre otras cosas, tenemos unos mecanismos que evitan que nuestras células se dividan demasiado rápido. Cuando se pierde esto, aparecen tejidos nuevos, que es lo que se conoce como tumor. Un tumor es médicamente se define como una masa
de un determinado tamaño. Los tumores en la cabeza, en el hígado, de hecho, ¿cómo los vemos en las pruebas de imagen? Porque vemos algo anómalo, vemos una estructura que no debería estar ahí. Y eso es el primer indicador para decir, ostras, ¿qué pasa aquí? Pues bien, ese crecimiento anómalo, ese tumor, se produce porque esa célula, sea la mama, sea en la faringe, sea el esófago, sea el colorectal, deja de tener un control celular porque se ha mutado. Pues bien, el acetaldehído favorece la aparición de mutaciones porque se pega al ADN. Por otra parte, en el metabolismo del alcohol, en el hígado, genera una cantidad ingente de radicales libres. ¿Por qué? Porque el alcohol, concretamente el etanol, es tóxico. Nuestro hígado lo intenta metabolizar y en ese proceso de efectivamente intentar metabolizarlo, consume todas nuestras reservas antioxidantes, es decir, todo el glutatión, toda la catalasa, toda la vitamina C, toda la vitamina E, todos los sistemas de coenzima Q10, todo lo agota. Esto hace que, y ya lo sabéis del podcast anterior, todos los xenobióticos, disruptores hormonales, contaminantes, fármacos, hormonas que se deben metabolizar por el hígado, no les queda suficiente a nuestro hígado capacidad para metabolizarlos, se empiezan a acumular, de manera que indirectamente el alcohol aumenta nuestro riesgo de cáncer también, porque agota nuestras reservas antioxidantes y agota nuestra capacidad del hígado de metabolizar el resto de sustancias que cuando se acumulan pueden ser tóxicas, porque ya sabéis que todo en exceso es tóxico, incluyendo hormonas propias, ¿vale? Pues bien, el alcohol genera tanta cantidad de especies reactivas de oxígeno, de radicales libres, que supera la capacidad del hígado. Y esto no solo implica que no puedas metabolizar el resto de cosas, sino que tenéis tanta oxidación, tanta inflamación, tantos radicales libres que esos salen a la sangre y no solo dañan el hígado, sino que empiezan a dañar la cabeza, la mama, el colon, el recto, la faringe, el estómago, el hígado, todo. Al final tienes un fuego que se expande porque tu hígado no ha sido capaz de eliminarlo y además sobrepasa la capacidad un poco de contención del hígado. Luego, por otra parte, el alcohol afecta a la metilación del material genético. La metilación os tiene que sonar del capítulo de la vitamina B12, donde hablé de la importancia de la vitamina B12 para regenerar la S-adenosilmetionina, que es uno de los principales reguladores de la metilación del cuerpo. La metilación del cuerpo es fundamental para, entre otras cosas, y relacionando con el alcohol, evitar que se expresen genes inductores de cánceres y además afecta a nuestros genes protectores. Nosotros tenemos genes que son genes supresores de tumores y otros genes que son inductores de tumores que se llaman oncogenes. Pues bien, la metilación del ADN es necesario para mantener suprimidos a los oncogenes y para mantener activados a los genes supresores de tumores, como por ejemplo el famoso P53. Pues bien, el alcohol afecta a los procesos de metilación, no solo porque agota nuestras reservas de S-adenosilmetionina. Por eso en este contexto, con el tema del alcohol, que veréis más adelante que además de la vitamina B1, la S-adenosilmetionina, luego antioxidantes en general, vitamina C, vitamina E, etcétera, nos ayudan, pero entre otras cosas, el alcohol afecta a la correcta metilación del ADN, favoreciendo que los genes supresores de tumores se inactiven y que se activen los genes inductores de tumores o protoncogenes. Y por último, y no menos importante, os he dicho que el alcohol, y concretamente el acetaldehído, se pega al ADN y lo muta. Afortunadamente nosotros tenemos mecanismos de reparación del ADN, que también lo sabéis, y esto sonará del podcast de el NAD, del NMN, donde hablé de la importancia de la vitamina B3. Que el NAD o la nicotinamina adenin dinucleótido es necesario para reparar el ADN. Pues bien, imagínate, Isabel, daña el ADN, pero yo tengo mecanismos de defensa que ayudan a que el acetaldehído que se ha pegado al ADN
se repare. Pues bien, por si no fuera suficiente dañar el ADN, el alcohol encima evita que tú tengas mecanismos de reparación. Es decir, no solo induce el daño, sino que evita que lo repares. Por tanto, los principales mecanismos por los que el alcohol induce la aparición de cáncer son porque el acetaldehído se pega al ADN, induce la mutación de ADN. Más mutación, replicación sin control, aparición de tumores. Además, el alcohol genera toxicidad hepática, agota todas nuestras reservas antioxidantes, evitando que el resto de sustancias tóxicas se metabolicen y por tanto incrementa el potencial carcinogénico del resto de sustancias. Por otra parte, además, el alcohol afecta a los procesos de metilación genética, suprimiendo a los genes supresores de tumores, induciendo la activación de protoncogenes, genes inductores de tumores. Y por otra parte, pero no menos importante, el alcohol inhibe a los mecanismos de reparación del ADN. Tenemos aquí un cóctel. Estos son, en general, los mecanismos comunes de que el alcohol genere cáncer de cavidad oral, de faringe, de esófago, de hígado, colorectal, mama, estómago y páncreas. Además de todos estos, en el tema del cáncer de mama, el alcohol está implicado en dos mecanismos extras. Primero, el alcohol aumenta la actividad de la enzima aromatasa. Si bien la enzima aromatasa existe porque es necesaria, concretamente es necesaria para producir estradiol a partir de la testosterona en hombres y en mujeres, y para producir estrona, que es otro tipo de estrógeno, a partir del proandrógeno androstenediona, como veis, esta enzima tiene funciones claves, es decir, existe porque se necesita, porque sin ella no tendríamos estradiol ni las mujeres ni los hombres, y os recuerdo que el estradiol es necesario en hombres, entre otras cosas, para proteger los huesos, para evitar un exceso de acúmulo de grasa, para la libido, etcétera, ¿vale? El problema, y parezco que me repito siempre, es la pérdida del equilibrio, tanto por defecto como por exceso. En ese contexto, un exceso de estrógenos en mujeres y en hombres conlleva problemas de salud. En hombres, por ejemplo, entre otras cosas, disminución de la libido, alteración de la composición corporal, potencialmente alteraciones de la calidad espermática. En mujeres, un exceso de estrógenos se asocia, entre otras cosas, con reglas muy abundantes, con la aparición de miomas uterinos, con la aparición de endometriosis, con la aparición de fibroadenomas de mama, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, podéis intuir que si el alcohol aumenta de manera patológica, es decir, de manera fuera de lo normal, la actividad de la aromatasa, el alcohol produce cantidades elevadas de estrógenos en mujeres y en hombres, fuera de lo necesario y normal. En ese contexto, este exceso de estrógenos en la mama se une a los receptores alfa estrogénicos. Ya sabéis que estrógenos se pueden unir a dos receptores, tanto en mujeres como en hombres, los alfa y los beta. Los alfa son los que crean tejido, los proliferativos, ¿vale? Mientras que los beta son el resto, donde está la sensibilidad a la insulina, se queda en cosas cuando se afecta, memoria, etcétera. De hecho, la soja solo se une a los beta, por eso la soja de hacer algo tiene un efecto protector, porque no se une a los alfa, que son los que están relacionados con un incremento de estrógenos. Pues bien, en la mama, ese exceso de estrógenos que se ha producido como consecuencia de un exceso de la actividad de la aromatasa, como consecuencia de un exceso de consumo de alcohol, se une a los receptores alfa de la mama y en menor medida del endometrio, induciendo la proliferación de tejido que, cuando hay, y justo antes lo he explicado antes, cuando hay mucha proliferación de tejido, es decir, se crea mucho tejido mamario, hay más probabilidad de que parte de ese tejido mamario sea anómalo y ¡pam!, se inicia el proceso de cáncer de mama, de generación de cáncer de mama. Por tanto,
el alcohol en el cáncer de mama tiene este punto, que es que también afecta por el incremento de la actividad de la aromatasa. Este incremento de la actividad de aromatasa, independientemente del cáncer, también se asocia a que los hombres que consumen alcohol de manera regular tengan menores niveles de testosterona porque convierten, mejor dicho, más testosterona y más androstenediona a estrógenos. Luego, además, se asocia, entre otras cosas, a un perfil de acumulación de grasa más típico de las mujeres. Y, por otra parte, el alcohol también se asocia a un incremento del riesgo de cáncer de mama y, en general, a un incremento de la adiposidad. Primero, porque el alcohol tiene 7 calorías por gramo. Es decir, para que hagáis un poco la idea, 1 gramo de grasa tiene 9 kilocalorías, 1 gramo de proteínas y de hidratos tiene 4. El alcohol 7. Es decir, el alcohol es tremendamente calórico y son calorías vacías porque no ayudan a producir ATP, que es la moneda energética universal. Son calorías que tú te quedas, pero encima te destrozan a nivel hepático, oxidativo, cáncer, etcétera. O sea, es de todas, lo más poco recomendable de la historia. Y además, cuando consumes alcohol, generalmente dejas de consumir fibra, proteínas, grasas buenas, con lo que te desnutres. Tienes muchas calorías, pero desnutrido. Y por otra parte, además, el alcohol es tremendamente catabólico, porque precisamente cuando tomas alcohol y tu hígado está implicado en metabolizar eso tóxico, deja de metabolizar adecuadamente grasas, proteínas, hidratos. Y esto os lo conté en el podcast anterior. Cuando tu hígado deja de metabolizar todo esto, disminuye la síntesis de proteínas, favorece la acumulación de grasa y favorece la transformación de hidratos de carbono en grasa. ¿Por qué? Porque el alcohol evita que nuestro hígado pueda almacenar los hidratos de carbono como glucógeno y dice el hígado, ostras, es que yo ahora mismo estoy tan ocupado metabolizando el alcohol que no puedo guardar la glucosa. Así que ¡pam!, te lo almaceno como grasa y ¡pam!, hígado graso y ¡pam!, exceso de adiposidad. Pues bien, el exceso de adiposidad, entre otras cosas, está asociado de manera directa a un incremento de numerosos tipos de cánceres, incluyendo el cáncer de mama, porque un exceso de adiposidad, entre otras cosas, incrementa todavía más la producción de estrógenos porque en la grasa hay mucha enzima aromatasa. Entonces aquí se junta que el propio alcohol aumenta la actividad de la aromatasa y que el alcohol incrementa la grasa y en la grasa hay más enzima aromatasa. Así que ¡pam!, cóctel perfecto. Y además la grasa es inflamatoria. Y si juntamos con que el alcohol es tremendamente inflamatorio porque produce radicales libres y la grasa es inflamatoria y los radicales libres inducen, entre otras cosas, el daño del ADN y, por tanto, se incrementa el riesgo de mutaciones, ¿veis cómo aquí se relaciona todo? Por lo que el alcohol incrementa el riesgo de todos los cánceres, incluyendo el cáncer de mama. Los mecanismos son por los que os he explicado comunes y, además, en el caso del cáncer de mama es porque el alcohol incrementa la actividad de la enzima aromatasa, incrementando la cantidad de estrógenos circulantes que se pueden unir a los receptores alfa y producir creación de nuevo tejido, entre ellos tejido cancerígeno. Y luego el alcohol es tremendamente prolipogénico, favorece la creación de grasa y la grasa está relacionado con numerosos tipos de cánceres, incluyendo la mama. Así que aquí tenéis el combo completo. La siguiente pregunta es: ¿por qué el alcohol disminuye la testosterona en hombres? Os lo acabo de explicar, pero insisto, el alcohol disminuye la testosterona en hombres y en mujeres. Insisto esto porque la testosterona parece que sea solo de hombres y las mujeres tenemos el doble de testosterona que de estradiol. Sí. Las mujeres tenemos de media entre 35 y 45 nanogramos por decilitro de testosterona, mientras que tenemos de media, ¿vale?, porque esto fluctúa, de media 100 picogramos son muchísimo menos cantidad que un nanogramo. Concretamente, un
picogramo es 1000 veces más pequeño que un nanogramo, ¿vale? Pues las mujeres tenemos de media 100 picogramos por mililitro, mientras que tenemos de media 35 o 45 nanogramos por decilitro de testosterona. Los hombres tienen de media 500 nanogramos por decilitro de testosterona total y tienen de media 30-40 picogramos por mililitro de estradiol. Es decir, la testosterona es más abundante en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que los hombres tienen de media entre 6 y 112 veces más testosterona que las mujeres, ¿vale? La cuestión es que el alcohol disminuye la testosterona en mujeres y en hombres, y la testosterona se necesita en mujeres y en hombres, entre otras cosas, no solo para la libido, no solo para una adecuada salud cerebral, sino para una adecuada salud muscular. Todo lo que afecte a la testosterona va a afectar a nuestra composición corporal y a nuestra libido. Y creo que a nadie le gusta no tener una adecuada composición corporal, ni tampoco sentir que tiene ganas de al final tener relaciones, porque es un instinto humano el tener relaciones íntimas, ¿vale? Pues bien, el alcohol disminuye la testosterona en hombres y mujeres de manera directa por ese aumento de la actividad de la aromatasa, y luego también porque de manera indirecta el alcohol desnutre. Cuando gente que toma alcohol de manera normal no está en su prime de proteínas, ¿vale? Y eso ya también se afecta. Y luego también indirectamente que quien consume alcohol tiene resaca y al día siguiente igual lo que menos hace es hacer deporte. Por tanto, de manera indirecta disminuye también la testosterona porque tienes menos músculo y haces menos ejercicio, y el ejercicio es una de las mejores estrategias para mejorar la testosterona. Por tanto, aquí tienes todo el combi completo. El alcohol de manera directa favorece la actividad de la aromatasa disminuyendo la testosterona, luego de manera indirecta se asocia a menor consumo de proteínas y mejores hábitos alimenticios, y luego también que en general la gente que toma alcohol, por ejemplo, tiene mayor eliminación renal de magnesio, y el magnesio es fundamental para la síntesis de músculo y la síntesis de estradiol, testosterona y otras hormonas, entre otras cosas. Luego además también el alcohol favorece la eliminación de otras vitaminas del grupo B, incluso favorece el catabolismo excesivo de creatina, con lo que al final podéis intuir que también de manera indirecta todo lo que conlleva el consumo de alcohol no favorece la producción de testosterona. Luego, lo siguiente, Isabel, ¿cómo el alcohol afecta a la memoria? El alcohol afecta a la memoria de diversas maneras. Lo primero es que a corto plazo, ¿vale? El alcohol hace perder el equilibrio entre el neurotransmisor GABA y el glutamato. Y volvemos a lo mismo. Un exceso de glutamato es malo, pero un exceso de GABA también. El cuerpo todo tiende... Ay, que va a entrar hipo. Un segundo. Ay, un segundito. Ay, qué tontería. A ver. Es que me estoy apretando los ojos, porque cuando te aprietas los ojos estimulas el nervio vago y se te va el hipo. Un segundo, esta técnica me la enseñó mi madre. Un segundito. Ya está. Vale. Todo el mundo que me está escuchando sabe que he tenido hipo. La cuestión es que el alcohol hace perder el equilibrio entre glutamato y GABA en pro del GABA. Y cuando se disminuye muchísimo el glutamato, insisto, el problema es los excesos y los defectos fuera del equilibrio, se pierde la capacidad de retener nueva información y de crear recuerdos. Por eso la amnesia alcohólica o las lagunas mentales, porque el glutamato se necesita para la memoria a corto plazo. Por otra parte, el alcohol produce estrés oxidativo, ya os lo he explicado, genera muchísimos radicales libres, y las neuronas, y concretamente la mielina, son uno
de los aspectos de los componentes de las neuronas más susceptibles a dañarse. Luego, por otra parte, pero no menos importante, el alcohol, os acabo de explicar que favorece la eliminación renal del magnesio, y el magnesio, de hecho, se documentó en un estudio de 2024, si no recuerdo mal, la falta de magnesio está asociada a mayores pérdidas de volumen cerebral, es decir, a menor cantidad de sustancia gris y mayor probabilidad de lesiones en la sustancia blanca, ¿vale? Precisamente porque el magnesio, ya lo sabéis, ayuda a la estabilización del ATP y favorece la modulación de todas las defensas antioxidantes del cerebro. Y además, el alcohol disminuye la absorción de tiamina o vitamina B1, que es fundamental para la producción de energía en las neuronas. De manera que el alcohol disminuye nuestra absorción de vitamina B1, y la vitamina B1 se necesita para la producción de energía por las neuronas, que son necesarias para que funcionen bien. No funcionan bien las neuronas porque no tienes vitamina B1, no tienes magnesio, down. Pero es que además el alcohol favorece la disminución de la absorción y el consumo de vitamina B12, y la vitamina B12 es otra de las causas más comunes de demencia reversible, junto con la vitamina B1. Pues el alcohol disminuye esa absorción, produciendo también susceptibilidad a lesiones cerebrales y a daño oxidativo que genere la aparición de estrés oxidativo, de alteración en el plegamiento de proteínas, de destrucción de materia gris cerebral, induciendo la aparición de demencia en general y, en particular, enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, incluso demencia asociada al Parkinson, ¿vale? Todo esto se afecta. Por tanto, el alcohol afecta de manera directa por eso que os he explicado del estrés oxidativo, las deficiencias de vitaminas, y luego que en general el alcohol, ya lo sabéis también, disrumpe la calidad del sueño. Concretamente, causa microdespertares y causa alteraciones del sueño REM, y la inadecuada higiene del sueño y la inadecuada generación de los ciclos de REM-no REM está asociado de manera directa a la aparición de demencia, porque en el sueño es cuando se reparan todos los mecanismos de oxidación y daño celular, incluyendo en el cerebro. Por tanto, el alcohol afecta a la memoria por diversos motivos. Lo siguiente. Isabel, ¿el alcohol de la comida afecta igual que el alcohol de un cubata? A ver, no. ¿Por qué? Porque os lo vuelvo a decir, el problema no es el vino o la cerveza, es la cantidad de etanol que tiene ese compuesto. A más etanol, mayor daño. Por eso, en la medida en la que se pueda, cuanto menos alcohol, mejor. No hay un consumo mínimo seguro de alcohol. Isabel, ¿es que los cardiólogos decían? Sí, bueno, y también se decía hace 90 años, en los años 70, que el tabaco no producía cáncer, ¿vale? Y también hace 200 años limpiamos heridas con heces y no habían antibióticos y no sabíamos lo que era la vitamina C, no sabíamos lo que era. La ciencia avanza, ¿vale? Creo que uno de los mayores errores de la medicina ha sido una copita al día es antioxidante, en tanto que para conseguir la cantidad de resveratrol, y esto os lo he contado muchas veces, que ha demostrado tener efectos antioxidantes, se necesitan entre 100 y 150 copas de vino tinto. Entonces, prefiero tomar un suplemento, sinceramente. En ese contexto, haced lo que queráis, ¿vale? Porque es que la última vez que hablé del alcohol, 5 personas dedicadas a la industria del vino me insultaron a mí y a toda mi familia, llamándome, tú eres una zorra. Es como, tío, o sea, no sé qué te causa tanta animadversión del discurso, porque al final es una disonancia cognitiva de tu creencia, y al final yo entiendo que tú vivas de eso. Es promover el alcohol, y yo te estoy diciendo que el alcohol causa cáncer. Entonces, yo entiendo que ponga en juego tu trabajo, pero simplemente haz tu trabajo, pero sin decir que el alcohol es antioxidante. Di, el alcohol te va a hacer, no sé, lo que quieras, pero no digas que el alcohol protege de absolutamente nada, ¿vale? Con respecto a eso y el tema de los guisos, depende
de qué tipo de cocción, qué tipo de alcohol, ya que no todo el alcohol se elimina, ¿vale? Tanto más se eliminará cuanto más tiempo estés cocinando la comida en cuestión y cuanto menos alcohol hayas echado. Por ejemplo, una cocción, un guiso de 2-3 horas, se elimina prácticamente el 95-96% de alcohol, ¿vale? Y suponiendo que vas a tirar muy poco, prácticamente sería cero. En cambio, por ejemplo, el flambeado no reduce prácticamente nada el alcohol. El horno se queda a mitad, un 50%. Entonces, no todo el alcohol se elimina, pero no tiene absolutamente nada que ver. Uno, que tires 1 litro de whisky versus tiro un chorrito, y no tiene nada que ver que lo guises unas albóndigas con un chorrito 2 horas que tires 1 litro de whisky en un flambeado, ¿vale? No todo se elimina, pero una cocción prolongada elimina un 5%, elimina un 95%, mientras que el flambeado pues elimina mucho menos. Prácticamente se queda el 75 al 80%. Después, Isabel, ¿cuánto alcohol es recomendable? ¿Una copa es lo mismo que 2? No. Todo el alcohol es dosis dependiente, es decir, cuanto más tomes, peor. Pero todo lo que no sea 0 ya suma. Es decir, tomar una copa versus no tomar ninguna es peor, pero tomar 5 copas versus tomar una es peor. Y luego, obviamente, tomar cantidades ingentes de alcohol, es decir, yo no tomo nada durante la semana, pero el sábado me tomo 18 copas, es peor que yo me tomo media copa todos los días, porque media copa todos los días, es decir, 7 días, es mucho menos que 18 copas un día. Al final es el cómputo global. Pero es que además el consumo ingente de alcohol tipo patrón, un poco de Reino Unido y de todos los países nórdicos, incluso de Japón, al final de manera aguda sobrecarga mucho más el sistema hepático y sobrecarga mucho más los sistemas de detoxificación, porque el sistema del acetaldehído que os he comentado tiene una capacidad limitada, es decir, tiene una cinética de orden 0, se satura rápidamente. Y luego hay otro sistema que es el sistema microsomial, pero el primero y el principal se satura con cuanta más cantidad. Por tanto, todo alcohol es negativo, pero cuanto más alcohol peor, y cuanto más junto lo tomes peor. En ese contexto, ¿cuánto se considera una unidad de alcohol? ¿Vale? En Europa es un poquito diferente que en Estados Unidos, ¿vale? En Europa se considera alcohol, una unidad de alcohol, todo lo que tenga 10 gramos de etanol, mientras que en Estados Unidos es 14. Para que os hagáis una idea, 100 mililitros de vino es una unidad de alcohol, solo 100 mililitros. 200 mililitros de cerveza, 200-300 es una unidad de alcohol, y 30 mililitros de un chupito, de un licor, de vodka, de whisky, es una unidad. Es decir, es lo mismo tomar 100 mililitros de vino tinto, de champán, que 30 mililitros de whisky, a nivel de contenido de etanol, ¿vale? Por tanto, a nivel metabólico, cáncer, testosterona, metabolismo, sería igual, porque tiene el mismo etanol, 100 mililitros de vino que 250 mililitros de cerveza, ¿vale? Y nada, como no quiero que este podcast haga muy largo, lo dejamos aquí. Si tenéis extra de dudas, escribidme a mi Instagram y yo os intento ayudar en lo que pueda y sepa. Y nos vemos en el próximo episodio. Mil gracias por escucharme y sobre todo gracias por tener la voluntad de aprender conmigo. De verdad que para mí es lo más bonito, así que mil gracias, un besito.